gracias a la organización, a los asistentes. Queriendo sin querer, Francisco me ha dado un paso estupendo para la presentación, porque lo primero, bueno, en cuanto al manejo del suelo, lo que ha dicho es que no se puede generalizar, y es verdad. Muchas veces lo que nos encontramos son políticas europeas diseñadas para unas ciertas condiciones y que cuando nos venimos para el sur, pues son un poco más complicadas de llevar y sobre todo de generalizar y poner en práctica. Como ha dicho Sonia, yo vengo del IFAPA, del Instituto de Formación Agraria y Pesquera de la Junta, y junto con otros compañeros de IFAPA y del CSIC, pues tenemos una unidad que está especializada en el manejo y el control de la erosión y la gestión de los suelos y el agua en cultivos leñosos, no solo en olivar. Como os comentaba, o comentaban antes Sonia, esta presentación sobre manejo de suelo, pues quiero contaros las bondades de las cubiertas vegetales, porque nos guste o no nos guste, las políticas que legislan nuestras explotaciones, nuestra agricultura, tienden a ser cada vez más sostenibles, tienden a tener una componente agroambiental y las cubiertas juegan un papel fundamental en nuestras explotaciones. Hablaba estupendamente Francisco y decía que hay diferentes tipologías de olivar y que hay un cierto cambio en esas tipologías de explotaciones. Y es que es verdad que aunque en algunas de las zonas de España son zonas donde prácticamente es un monocultivo, en realidad es bastante heterogéneo, no solo en la tipología de plantación, sino también en las condiciones o en la situación en la que tenemos ese olivar, tanto de suelo como de clima, de pendiente. Y, nos guste o no nos guste, coexisten diferentes tipologías de olivar. Nos podemos encontrar olivares de sierra, olivares de montaña, con los suelos muy poco profundos, pendientes elevadas, olivares un poco más intensificados y la tendencia en las nuevas plantaciones, que son las superintensivas o en seto. Bueno, pues olivares tan distintos tienen que legislarse o el manejo de esos suelos tienen que hacerse cumpliendo una misma normativa. Pero es que además, al tratarse de un cultivo leñoso, los olivares son mosaicos y las calles tienen un manejo, la zona que hay debajo de las copas tienen otro, o sea que lo complica un poquito más. Bueno, pues desde el principio o desde el origen de los tiempos siempre se ha tendido a tener el suelo libre de malas hierbas, ¿no? La comidilla de el que no labra o el que no tiene el suelo limpio es un mal agricultor. Y este suelo desnudo o este manejo de suelo viene principalmente motivado pues, por varios factores. La aparición de la maquinaria, equipos cada vez más potentes que permiten un paso y unas labores cada vez más intensas. Y luego además a esto se le suma la aparición de los herbicidas, lo cual facilitaba bastante más el tener el suelo desnudo. Bueno, pues ese control tan intenso de la vegetación, manteniendo el suelo desnudo, además hay que añadirle las características que tenemos nosotros en nuestras condiciones, en el clima mediterráneo, que a veces llueve poco, otras veces llueve menos y otras veces pues la lluvia que cae tiene una alta intensidad y en muy poco tiempo. Además tenemos bastantes explotaciones en pendientes que son bastante altas, superiores al 15% en muchas zonas y tradicionalmente las densidades de plantación eran bastante bajas, teniendo bastante superficie de suelo sin cubrir por ningún tipo de protección, es decir, estando desprotegido. Bueno, pues esta intensificación al fin y al cabo lo que hace es que haya una mayor erosión, la velocidad de erosión se acelera. ¿Y qué repercusión tiene eso en la producción? Pues que se reduce la capacidad productiva. Imaginaros que vuestra explotación es una maceta y que a esa maceta le vamos quitando suelo con el paso del tiempo. Al final tienes una planta en la que no tiene ningún sustento. Si echamos un vistazo a los datos de erosión o la pérdida de suelo que se tiene en España, fijaros que la tasa promedio en algunas zonas
es bastante elevada, pero en general perdemos 1,5 milímetros de suelo al año, que parece que no es poco, que parece que no es mucho, pero es bastante, 1 milímetro de suelo. Sobre todo si lo comparamos con lo que se considera tolerable, que es aproximadamente la mitad. Pero si ya lo comparamos con la velocidad con la que se genera el suelo, es bastante alarmante. Fijaros que si estamos perdiendo 1 milímetro de suelo al año, estamos generando o se genera 0,05 milímetros al año. Bueno, pues ese suelo que se pierde tiene una serie de consecuencias porque se pierde en nuestra finca y se pierde pues en forma de regueros, llueve, se canaliza el agua y aparecen estos regueros, estos surcos, o algunas veces aflora la suela de la voz o la roca madre de la finca, teniendo ya bastante someros los suelos, o un síntoma bastante visible son las peanas. En algunas ocasiones nos parece una imagen romántica y familiar, pero la realidad es que ese suelo que se pierde es suelo que deja de almacenar agua. Y ese suelo que se va canalizando, un daño también bastante visible de la erosión por cárcavas, que incluso a veces te imposibilita el paso de una zona de la finca a otra, pues va a parar a otras partes que no están dentro de nuestra finca, como son a las obras civiles, a los cauces de los ríos o a la colmatación de los embalses. Y por eso aparecen las cubiertas vegetales, como una alternativa a estos suelos desnudos. Pero como decía también Francisco, lo mejor es que cada uno observe lo que funcione en sus condiciones locales y en su alrededor. Y de eso es lo que quiero hacer hincapié en esta presentación. Bueno, pues echando un vistazo a los manejos más extendidos en Andalucía, yo creo que es la primera vez en estos últimos años en los que la cubierta vegetal espontánea se equipara en cuanto a porcentaje con el laboreo mínimo, posiblemente motivado por la PAC. Y si nos centramos en la provincia de Málaga, pues esa tendencia es también prácticamente similar. Por daros un breve recordatorio, tipos de cubiertas, muchas veces hablamos de cubiertas, pero hay de diferentes tipos. Pueden ser vivas, que aprovechando simplemente, si tenemos un suelo que tiene un banco de semillas, aprovechando la vegetación espontánea que sale en este suelo, o si nos lanzamos por unas cubiertas un poco más sofisticadas, pues podemos tener cubiertas vegetales sembradas, o bien de solo una especie o una mezcla de especies y haciendo una composición en función de lo que estemos buscando. Pero también tenemos cubiertas vegetales inertes. Y esas cubiertas vegetales inertes pues también pueden ser útiles en otras circunstancias donde las cubiertas vivas no funcionan. En función de dónde se pongan las cubiertas, pues pueden ser a lo largo de las calles, en calles cruzadas, en la totalidad de la finca. En nuestras condiciones mediterráneas, pues las cubiertas vegetales vivas son temporales. ¿Qué quiere decir que sean temporales? Pues que las controlamos cuando no llueve y cuando más competencia con el cultivo puede tener. Y el control de estas cubiertas, que es un aspecto clave para tener una cubierta funcional y que no tenga ninguna consecuencia en la producción del cultivo, pues puede hacerse de diferentes medios, o bien mecánicos, o bien químicos, o bien combinándose entre ellos. También un poco ya legislado y orientado por la política agraria. En definitiva, los requisitos de las cubiertas vegetales, pues yo creo que más o menos todos los podemos intuir, que es que no compitan, que tengan un porte bajo, que se expandan bien, pero que no tengan repercusiones en la producción. Y en definitiva, tener una cubierta vegetal no significa tener 4 manchas de hierba en el suelo, significa tener una banda de vegetación establecida que cubra lo suficientemente bien y que esté presente cuando tiene que estar. Es decir, si está lloviendo, idealmente debería de estar ahí. Y si está compitiendo con el cultivo, es momento antes de que compita, momento de eliminarla. De hecho, muchas veces una cubierta vegetal mal controlada o mal implantada puede tener graves consecuencias.
¿Qué factores no podemos controlar por mucho cuidado que tengamos controlando nuestras cubiertas? Pues hay cosas que no podemos controlar. Tenemos el suelo que tenemos y tenemos el clima que tenemos. El suelo podemos hacer alguna enmienda, podemos hacer algún trabajo de restauración, pero el suelo que tenemos es el que tenemos. ¿Qué sí podemos controlar en cuanto a las cubiertas para que sean más efectivas? Pues cuántos años dejamos las cubiertas en el suelo, cuántos años llevamos con esa práctica, qué especies tenemos en esa cubierta vegetal, porque algunas veces es verdad que es fácil dirigir las especies que nosotros deseamos, cuándo tenemos cubierta y el ancho que le damos a esa cubierta y cómo la controlamos. Teniendo eso en cuenta, ¿sobre qué va a tener efectos las cubiertas vegetales? Pues sobre las escorrentías y la erosión del suelo. Es bastante claro, sobre todo para retener suelo. Sobre la salud del suelo o las propiedades, materia orgánica, estructura del suelo, tienen un efecto positivo. La biodiversidad, ¿qué es biodiversidad? O bien la biodiversidad del suelo o bien la biodiversidad de polinizadores, tiene efectos positivos. Control de plagas y enfermedades, la producción y en los costes, tienen efectos. Buenos, malos, siempre y cuando o dependiendo del manejo que le demos y cuándo se lo demos. Además, el efecto sobre estos puntos pues va a depender también de las características de la lluvia, de cómo está nuestro suelo al inicio de tener cubierta o después de varios años, de qué propiedades estamos evaluando y de otras operaciones y otros manejos que se hacen en la explotación. Tú puedes tener una cubierta estupenda y muy bien implantada y si cosechas cuando ha caído una lluvia muy grande en un terreno de bujeo, en un terreno arcilloso, pues posiblemente si pasas con el tractor, da igual la cubierta que tengas porque con esas rodas te has cargado ya la cubierta. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchos factores que tienen influencia para decir si una cubierta funciona o no. Pero volvemos a los factores que decíamos que no podíamos controlar, como si tenemos un suelo muy degradado, si tenemos unas condiciones climáticas de temperaturas extremas, mucho frío en el invierno o mucho calor en el verano, como puede ser en el altiplano de Granada, o tenemos un suelo muy compactado, una suela de labor. Bueno, pues, ¿cuál es la alternativa o la técnica complementaria a ese intento de tener una cubierta? Pues lo primero que podríamos hacer, como decía también muy bien Francisco, es darse una vuelta por alrededor y ver lo que funciona en otros sitios de gente o de agricultores que estén llevando a cabo este tipo de manejo de suelo con cubiertas. Buscar especies que estén adaptadas a nuestras condiciones locales, a nuestros tipos de suelo. Eso en cuanto a especies, pero en algunos casos posiblemente, y si nos lanzamos sobre todo a sembrar cubiertas, pues quizás haya que darle una labor previa, un tratamiento previo al suelo, con alguna enmienda, con algún tipo de fertilización, pero aprovechando pues, los medios que se puedan tener. Nosotros teníamos el caso de un agricultor que tenía un suelo bastante degradado sobre una antigua mina de carbón y claro, tenía que hacer una pequeña enmienda, pero aprovechaba que tenía una explotación de una granja de pavos cerca y la cama de los pavos pues la aprovechaba para tener esa pequeña enmienda. También se puede adaptar el tipo de cubierta. Como decíamos antes, hay algunos lugares en los que, por mucho que lo intentemos, a corto plazo no es posible tener una buena cubierta vegetal viva. Bueno, pues vamos a aprovechar otro tipo de cubiertas. Por ejemplo, lo que decía Francisco, en olivar superintensivo, las labores de poda pues son también más frecuentes. Bueno, pues vamos a aprovechar esos restos de poda, que de hecho en los olivares superintensivos uno de los problemas de emergencia de la cubierta es el sombreo, porque las calles son más estrechas y la vegetación tiene más dificultad para emerger. Bueno, pues aprovechemos esos restos de poda
o cualquier tipo de elemento que tengamos inerte que nos sirva para acolcharlo, piedras, restos de paja. Y además, como os decía, estas cubiertas vegetales pues, se pueden combinar con otros elementos o con otras técnicas. Podemos hacer uso de tradicionalmente lo que se utilizaba para hacer separación de lindes, de setos, de barreras vegetales, que ambientalmente y paisajísticamente pues tienen bastante relevancia en la conservación del territorio. Y combinarlas también con otras técnicas de conservación y de almacenamiento de agua, como pueden ser pozas, diques, aterrazado en algunas zonas de pendiente o el laboreo en curvas de nivel. A modo de conclusión, o más que conclusión, de recomendaciones o de aspectos a tener en cuenta, pues comentaros que las cubiertas vegetales hay bastante información sobre ellas, que no es nada nuevo, que hay mucha gente que lleva trabajando en cubiertas vegetales desde hace muchos años, que lo ideal o lo más efectivo es adaptar lo que ya se sabe a nuestras condiciones y plantearnos las cubiertas vegetales como una inversión a largo plazo. No os dejéis llevar por el efecto a corto plazo que puedan tener, porque si uno tiene cubierta y el primer año le va muy bien, dirá que las cubiertas son maravillosas, y si es al contrario, las cubiertas serán horrorosas. El caso, como comentaba, es que hay bastante información disponible en cuanto al manejo y la implementación de cubiertas y que hay algunas herramientas que son gratuitas, porque yo tampoco vengo a venderos nada, y que quiero contaros. Son unas herramientas que, como decíamos que había padre e hijo, pues una de esas herramientas es analógica y la otra herramienta es digital, para que no tengáis excusa y para que probéis con las dos si os interesa. Bueno, pues muy brevemente contaros que una de estas dos herramientas es una guía de implementación y de ayuda a la toma de decisiones para los agricultores que os queréis lanzar al manejo con cubiertas, porque como os decía, no es imposible, pero tampoco es fácil, si se quiere hacer bien. Bueno, pues esta guía es muy sencillita, está estructurada en 4 o 5 apartados que me gustaría contaros brevemente y que tienen una descarga. Esta guía tiene una descarga gratuita que más adelante pues os pasaré el enlace si estáis interesados. Bueno, pues la primera parte de la guía consiste en una serie de conceptos previos a tener en cuenta. Vale, muy bien, cubiertas vegetales, pero ¿qué son? ¿Cómo me repercute a mí? ¿Qué efectos tiene? Pues esos son los tipos de puntos, de forma muy sencilla y muy somera, pero que nos queríamos o estábamos interesados en transmitir. Pues, por ejemplo, ¿qué repercusiones tiene o qué relación tienen las cubiertas con la PAC? ¿O cuál es la importancia o qué importancia tiene, qué efecto tiene tener la cubierta durante mucho o poco tiempo en el suelo? La biomasa que produce la cubierta, no es lo mismo tener una cubierta así de alta que una así de alta, no solo también para la competencia con el cultivo, sino también los beneficios que puede tener aportar esa biomasa al suelo. ¿Cuál es el efecto de la cubierta vegetal sobre la producción del olivar? Que es un aspecto que yo creo que a todos nos preocupa. ¿En qué consiste la cubierta temporal? ¿Cuándo se controla? ¿Cuándo se debería de controlar? Y para los más valientes o para las cubiertas más sofisticadas, las cubiertas sembradas. Hablamos un poquito de dosis de siembra, de cómo nos deberían vender esa dosis de siembra y las consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Si nos están vendiendo porcentaje de semilla, semilla en peso, varía bastante la historia. Esa sería la primera parte. La segunda parte de la guía, pues, sería un poco que cada uno se sitúe en una situación parecida a la suya. Porque vuelvo a decir que esta guía es de ayuda a la toma de decisiones y consiste en que cada uno encuentre una situación de éxito en la que podría
situarse su explotación. Bueno, pues el primer punto, ¿cómo es mi suelo? ¿Mi suelo es bueno, es malo, es regular? ¿Tengo ya vegetación? ¿No tengo? Pues cada uno seleccionaría una opción. El segundo punto a tener en cuenta, ¿para qué quiero la cubierta? ¿La quiero porque tengo problemas de erosión? ¿La quiero porque quiero cumplir los ecorregímenes? ¿O simplemente porque, que no es poco, porque quiero mejorar la biodiversidad de mi explotación? Sobre todo esto es un aspecto bastante importante a los productores en ecológico. Y la tercera parte de ese árbol de decisiones sería o nos estaría indicando la posibilidad de tener una cubierta más o menos sofisticada. Si tenemos posibilidad de inversión en la finca, si tenemos riego, si nuestra finca está en un llano o está en una pendiente, ese tipo de condiciones más particulares y más características que al final nos van a condicionar también el tipo de cubierta que podemos tener. Bueno, pues teniendo en cuenta esos tres puntos, al final llegamos a una serie de árboles de decisiones, sería como seguir un caminito que te va dirigiendo con señales, y para cada uno de esas decisiones pues tenemos o se incluyen en esta guía un ejemplo ilustrado de una finca real con la descripción y la característica de la cubierta que se lleva en esa finca y además una estimación de los costes, que para nosotros también era bastante importante. No pretende ser una guía que te diga cuánto te va a costar, pero sí que permita al agricultor tener un margen o un entorno para ver y para comparar lo que cuesta con lo que a cada uno le está costando, el manejo que está llevando a cabo en su finca. Estos costes o esta estimación de los costes se han hecho con datos reales, con encuestas a agricultores de diferentes provincias y teniendo en cuenta la posibilidad de acogerse a la política agraria común. Y por último, esta guía se acompaña con una calculadora de costes, que también es bastante interesante porque es una hoja Excel en la que cada uno puede trastear y meter sus datos y se la descarga, esto no está ni online ni va a ningún sitio, cada uno puede trastear, meter sus datos y comparar lo que está haciendo con diferentes alternativas o posibilidades, tanto con cubierta como sin cubierta y con diferentes manejos. Ese es el enlace de descarga de la guía, que como os decía es gratuito. Me imagino que si la presentación luego se la podéis pasar, pues con tranquilidad echarle un vistazo. ¿Vuelvo? Y por supuesto, es algo dinámico. Continuamente o cada vez que presentamos este tipo de herramientas recibimos opiniones de los asistentes. Entonces, como veréis en mi correo más adelante, cualquier comentario, si veis que nos hemos dejado algo atrás, que es interesante incluir algo, estamos más que abiertos a ampliar y a mejorar este tipo de guía. Y la segunda herramienta, para los más digitales, es una app móvil que se llama App Gescubierta, que para ser una herramienta dirigida a agricultores, la verdad es que y el poco recorrido que tiene en la calle esta herramienta, estamos bastante satisfechos. Ya hay más de 700 usuarios registrados, que la verdad nos parece un número bastante alentador. Y esta herramienta sirve para hacer un seguimiento de la evolución temporal y espacial de la cubierta vegetal de nuestra finca. Y además se acompaña con una estimación del consumo de agua de esa cubierta, con un balance hídrico. ¿Cómo funciona la app? Hemos procurado que sea muy sencilla, muy fácil, también es gratuita. Pues el primer paso, como en casi cualquier aplicación, es registrarse y con un correo electrónico, aceptar los términos de uso y poco más. Y a partir de ahí, cada agricultor o cada usuario puede registrar tantas fincas como quiera.
¿Qué tipo de información es la que se pide o la que se necesita para registrar la finca? Bueno, pues para caracterizar las parcelas, lo típico, el nombre que cada uno le quiera poner a la finca, el tipo de cultivo, no solamente está dirigida para olivar, está dirigida también para cítricos, para viñedo y para almendro, tanto de secano como de riego. Y para hacer la estimación del balance de agua, pues se necesita alguna información sobre el suelo, el tipo de textura, el perfil de suelo que se tiene estimado, poco más. Una vez que tenemos caracterizada la finca, vamos a localizarla. Bueno, pues se puede hacer de dos formas muy sencillas, o bien utilizando los datos catastrales de polígono parcela, o bien dibujando directamente sobre el mapa los puntos que a cada uno le interesen de la finca en concreto. Bueno, pues tanto de una forma como de otra, una vez que ya esté localizada la explotación, se asocian las estaciones meteorológicas más cercanas. Ya solamente por eso creo que es interesante la aplicación, porque es directamente meterte en tu finca y sabes lo que ha llovido, lo que hay acumulado desde el inicio de la campaña. Bueno, pues ya nada más que por eso creo que merece la pena. Bueno, y como os comentaba al principio, ¿para qué sirve esta herramienta? Pues principalmente para tres cosas. La primera, visualizar cómo y cuándo cambia la cubierta de la explotación. ¿Cómo se hace esto? Con imágenes satélite. Se utiliza un índice que se llama índice de vegetación, y ese índice de vegetación lo que viene a decir, por simplificarlo mucho, es que colores más claros significa menos vegetación, colores verdes más oscuros, más vegetación. Bueno, pues esa variación de colores se puede observar a lo largo del tiempo. Cada imagen es una fecha diferente, aquella es enero, febrero, el 27 de febrero, 14 de abril, 17 de abril. ¿Vale? La resolución de estas imágenes satelitales es bastante buena, son 10 metros, y el barrido de imágenes pues normalmente es entre 2 y 5 días, o sea que con cierta rapidez podemos tener bastante información de nuestra parcela. Pero es que además de hacer el seguimiento temporal, nos permite hacer una evaluación en el espacio. Podemos ver zonas, os recuerdo, zonas más verdes donde más vegetación hay, zonas donde la vegetación, por lo que sea, ha crecido, o zonas que, por el contrario, no hay apenas vegetación, o, sin embargo, si tenemos colores muy intensos, es que la vegetación tiene un crecimiento excesivo, lo cual nos puede indicar también que se nos ha ido un poco, nos hemos despistado controlando la cubierta. Utilidades prácticas, más utilidades prácticas, pues si hemos desbrozado la cubierta y vemos alguna zona verde, pues vemos que ahí puede haber habido un rebrote de la cubierta, o que puede haber habido una rotura de tubería. Te puede dar información para que una vez en el campo puedas corroborar o puedas ir a tiro hecho a la causa del problema. Como os comentaba, la segunda utilidad, pues ver lo que ha llovido en la finca y cuánto ha llovido desde el inicio de la campaña. ¿Por qué? Porque, como os comentaba, se asocia cada parcela a una estación meteorológica de la red de información agroclimática de Andalucía. Y por último, esta herramienta te permite hacer el seguimiento del balance de agua en el suelo. Te muestra información del déficit de agua y la evolución del coeficiente de estrés hídrico del cultivo, que es bastante interesante también. Deciros o comentaros que en esta semana ha salido una nueva versión de la aplicación en la que, aparte de esos valores totales de índice de vegetación, pues se pueden visualizar otros elementos o la evolución de ese índice, y además uno de los aspectos más interesantes que no se tenía en la versión anterior es que la finca te permite georreferenciar la finca con las imágenes satélite.
porque antes veíamos el mapita de píxeles y de puntos verdes más claros y menos oscuros, pero sí vemos por detrás o vemos en segundo plano nuestra finca, podemos identificar esos píxeles a esos olivos, a ese cortijo, a esa linde, y es bastante más intuitivo. Son los enlaces de descarga de la aplicación, tanto para Android como para Apple. Y, por supuesto, como es mucha información de golpe, pues tenemos también un manual donde se explica mucho mejor y mucho más detalladamente en qué se basa esta aplicación y cómo se usa. Igualmente, deciros que los desarrolladores de la aplicación estamos abiertos a cualquier sugerencia de mejora. Imaginaros que cuando pasen 2 o 3 días alguien se descarga la aplicación, mete su finca y piensa que sería interesante tener la información de otra forma o visualizar otro tipo de información. Estamos totalmente abiertos a mejoras, ¿vale? Somos al final un servicio público a los agricultores y sois vosotros los que nos tenéis que decir qué es lo que es útil y qué nos sirve. Y nada más, espero no haberme pasado con el tiempo, tenía la presión y cualquier cosa, encantada.